Buenos días, queridos estudiantes. Posiblemente tuvieron ciertas dificultades en la resolución de las prácticas. En esta sesión realizaremos un repaso esclareciendo algunos puntos. Como primer tema, en el segundo año, en el curso de razonamiento matemático, se considera pues el tema de juegos de ingenio. Juegos de ingenio. Muy bien. Dentro de este tema, consideramos lo que viene a ser las situaciones con palito de fósforo y el otro tema viene a ser las transmisiones y engranajes, en este caso de ruedas. Vamos a ver el primer caso, que viene a ser situaciones con palito de fósforo. Situaciones con palito de fósforo que viene a ser el primer tema dentro de los juegos de ingenio. ¿Qué viene a ser situaciones con palito de fósforo? Es una parte pues, de la matemática recreativa que nos ayuda a desarrollar la atención, la concentración y la imaginación. Tenemos pues un montón de ejercicios sobre este tema, en el cual vamos a resolver preguntas de la práctica que hemos considerado. Por ejemplo, donde dice ¿cuántos cerillos se deben mover? Vamos a ver cuántos cerillos se deben mover como mínimo para encontrar 10 cuadrados exactamente. Para encontrar 10 cuadrados exactamente. Pasamos a graficar la pregunta. Cuidado, recuerden, jóvenes estudiantes, que para resolver estas situaciones de cerillas o palitos de fósforo, se resuelve quitando, aumentando o moviendo las cerillas. El gráfico viene a ser de la siguiente forma, el gráfico de la pregunta. A ver, ahí está. Muy bien. Como viene a ser palitos de fósforo, efectivamente, vamos a tener los palitos ubicados en el gráfico. Muy bien. Entonces, fíjense, jóvenes estudiantes, debemos tener en cuenta lo siguiente. Para ello debemos tener las siguientes recomendaciones, ¿no? No debemos romper palitos
no dejar cabos sueltos, no deben superponerse palitos. Entonces con nuestro ingenio y concentración vamos a responder a la pregunta. Decimos, ¿cuántos cerillos se deben mover como mínimo, ojo, la cantidad mínima de cerillos para encontrar 10 cuadrados? A ver, vamos a poner a reflexionar, a pensar, a ver de qué forma podríamos encontrar los 10 cuadraditos, moviendo la cantidad mínima de cerillos. Fíjense, a ver, si nosotros movemos el cerillo en la parte superior, aquí, en este cuadradito, y lo ubicamos aquí en el centro, de esta manera, ¿estaría correcto? Claro que sí, ¿no? Del mismo modo, y fíjense, a ver, por lo tanto este cerillo ya no existe, ¿no? A ver, el siguiente cerillo, de igual modo, ubicamos en esta parte del cuadradito, intersectando al cerillo que hemos trasladado, de esa manera. Listo, entonces ya desaparecen estos dos cerillos, ya tendríamos aquí, a ver cuántos cuadrados, 1, 2, 3, 4, y con cuadrado mayor 5. El objetivo es encontrar 10 cuadrados exactamente. Entonces, del mismo modo realizamos, miren, este tipo de traslado de cerillos. Trasladamos este cerillo, de igual modo, en este siguiente cuadrado y ubicamos aquí. Por lo tanto, este cerillo también queda eliminado. Y finalmente, este cerillo que queda en la parte inferior, trasladamos aquí y graficamos intersectando el cerillo que se ubica dentro del cuadrado. Entonces, fíjense, señoritas, jóvenes estudiantes, hemos realizado trasladando cerillos y encontramos pues, efectivamente 10 cuadraditos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto cuadrado. Finalmente, el cuadrado mayor, que viene a ser el cuadrado número 5. Del mismo modo, también hemos encontrado aquí 10 cuadrados, ¿no? Mejor dicho, 5 cuadrados. Sumados, vendría a ser pues la respuesta, ¿no? 10 cuadrados. Entonces, miren, este tema de situaciones con palitos de fósforo se resuelven pues quitando, moviendo y agregando palitos. Muy bien. Pasamos al siguiente tema, que viene a ser transmisiones y engranajes. Muy bien, tenemos aquí el tema de transmisiones y engranajes. Muy bien. No olvidemos, jóvenes estudiantes, no olvidemos que existen dos tipos de giro. Dos tipos de giro. Vamos a graficar una circunferencia. Ya, a ver. Entonces vamos a ver los dos tipos de giro, ¿no? En este caso, en sentido horario, y el otro giro va a ser en el sentido antihorario. Muy bien. Pues recuerda también que existen 4 situaciones, jóvenes estudiantes, señoritas estudiantes. Existen 4 situaciones. ¿Se recuerda? A ver, la primera situación, voy a graficar, a ver, fíjense. Si nosotros tuviéramos dos engranajes de este tipo. Estamos en la primera situación.
a ver, dos engranajes de ese tipo. ¿En qué situación nos encontramos? En la que dos ruedas, a ver, las dos ruedas están en contacto, Ojo aquí, vamos a ver la rueda A, la rueda B. Cuando las dos ruedas están en contacto, ¿en qué sentido van a girar? A ver, vamos a suponer que la rueda A está girando en el sentido horario, por lo tanto, la rueda B va a girar en el sentido contrario, ¿verdad? En este caso, en el sentido antihorario. Recuerden que si la primera rueda está girando en el sentido horario, la otra rueda girará en el sentido antihorario. Eso siempre y cuando, repito, cuando ambas ruedas están en contacto. Muy bien. El segundo caso, o la segunda situación. A ver, voy a mostrarles otra figura. Si yo tengo dos ruedas de este tipo, fíjense, dos ruedas, ahí, muy bien, la rueda, primero vamos a ver la rueda A y la rueda B. La siguiente situación es cuando dos ruedas están unidas por una faja, Muy bien, vamos a ver la faja. A ver. Unidas por una faja. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar? Cuando las dos ruedas están unidas por una faja abierta, giran en sentidos iguales. A ver, si la rueda A va a girar en el sentido antihorario, también, pregunto, ¿también girará la rueda B en ese sentido? Claro que sí, ¿no? En el mismo sentido. En el sentido antihorario. Entonces no se olviden, señoritas, jóvenes estudiantes. Dos ruedas están unidas por una faja abierta, van a girar pues en sentidos iguales, ¿no? En sentidos iguales. Muy bien, en sentidos iguales. ¿Habrá un tercer caso? Claro que sí, existe un tercer caso. ¿Cuál es ese caso? Cuando dos ruedas, vamos a graficar, cuando dos ruedas vamos a ver, cuando dos ruedas unidas por una faja cruzada, de esta manera, unidas por una faja cruzada, ¿qué va a suceder? Veamos, la rueda A y la rueda B. A ver, si la rueda A gira en el sentido antihorario, ¿en qué sentido va a girar la rueda B? No se olviden, cuando ambas ruedas están unidas por una faja cruzada, giran pues en sentidos opuestos, casi como el caso 1, ¿verdad? Muy bien, entonces
la rueda B girará en el sentido horario. Y por último, la situación número 4. ¿Cuál será la situación número 4? La situación número 4 viene a ser, pues, cuando dos ruedas van a tener un eje común, de esta manera, ¿no? Vamos a ver. Cuando dos ruedas van a tener un eje común. ¿Cómo va a girar? ¿Cómo van a girar? A ver, la rueda A y la rueda B. Dos ruedas unidas por el mismo eje girarán en sentidos iguales. A ver, si por decir la rueda B gira en el sentido antihorario, también la rueda A girará en ese mismo sentido, ¿no? En el sentido antihorario. Jóvenes, veamos el siguiente ejemplo. Si la rueda A, aquí está la rueda A, gira en sentido antihorario, aquí está el sentido antihorario, en sentido antihorario, la pregunta dice, ¿en qué sentido giran las ruedas B y C? A ver, realizamos un análisis de acuerdo a las situaciones que hemos mencionado anteriormente. A ver, entre la rueda A y B, estamos pues en la situación 2, ¿verdad? Donde nos dice, dos ruedas están unidas por una faja, por lo tanto, giran en sentidos iguales. A ver, la rueda A está en sentido antihorario, por lo tanto, también la rueda B gira en sentido antihorario. Muy bien. Ahora analizamos la rueda B con la siguiente rueda. ¿Cómo están unidos ambos? Están unidos por una faja cruzada. Por una faja cruzada. Entonces, cuando dos ruedas están unidas por una faja cruzada, ¿cómo van a girar? ¿En qué sentido van a girar? Si la rueda B gira en sentido antihorario, entonces esta rueda girará en sentido contrario, en este caso en sentido horario. Muy bien, en sentido horario. Muy bien. Como esta rueda está girando en sentido horario, ¿cómo girará esta rueda pequeña? ¿En qué sentido? Girará pues en el mismo sentido porque tiene un eje común, ambas ruedas. Entonces también gira en el sentido horario. Por lo tanto, esta pequeña, el pequeño círculo o la pequeña engranaje, ¿no? Están unidos con la rueda C. Esta pequeña rueda está unidos con la rueda C por una faja abierta. Si está en el sentido horario, en este sentido, ¿no? Antihorario, está en el sentido, pues esta rueda gira en el sentido horario. También la pequeña rueda gira en sentido horario. Finalmente, ¿qué decimos de la rueda C? ¿Qué decimos? ¿Qué afirmamos? También gira en el mismo sentido, en el sentido horario. Por lo tanto, ya podemos responder a la pregunta. La rueda B girará en sentido antihorario, ¿no? ¿Qué es la respuesta? La rueda B gira en sentido antihorario. Antihorario. Y la rueda C gira en el sentido horario. Muy bien. Muy bien, jóvenes estudiantes, señoritas, continuamos.
vamos a ver en esta oportunidad las situaciones lógicas, para lo cual hemos visto pues dos temas muy importantes que vienen a ser la relación de tiempo y la relación familiar, parentesco, ¿no? A ver, la primera, relación de tiempo. Permite pues identificar la relación entre días de la semana. En este tipo de problemas se sugiere emplear una regla práctica. ¿En qué consiste, jóvenes estudiantes? Consiste pues, todos conocemos la recta numérica, ¿verdad? Efectivamente, la recta numérica, graficamos la recta horizontal, ¿no? De esta forma, cuyo centro viene a ser pues 0. En la recta numérica hacia la derecha están todos los números positivos. Aquí, el 1, el 2, ¿no? Todos los números positivos. Y hacia la izquierda están pues todos los números negativos. Menos 1, menos 2. Y así hasta el infinito. Negativo, ¿no? Y hacia el infinito positivo. Muy bien. Para este tipo de problemas vamos a utilizar este gráfico para poder tener una solución más rápida, más óptima, ¿no? ¿En qué consiste esta regla práctica? Consiste en reemplazar cada expresión por un equivalente numérico. Por ejemplo, si dentro de la recta numérica nosotros consideramos, en cuanto a la relación de tiempo, el 0, representamos como hoy, es el día presente. El día siguiente será pues, ¿qué día será? Mañana, ¿verdad? Mañana. ¿Con qué otro término nosotros conocemos el día de mañana? Podría ser con el término de, también podemos llamarlo posterior. ¿Qué más? ¿Con qué otro nombre? Siguiente, ¿no? Siguiente. Siguiente. Muy bien. Entonces no se olviden, jóvenes. Cuando nosotros hablamos en el problema, observamos el término mañana, posterior, siguiente, representaremos con el signo más 1. No se olviden. Luego continuamos. El número 2, si es hoy, mañana, el número 2 vendrá a ser pasado, mañana. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Continuamos a ver. Menos 1. Si hacia la derecha son los días, ¿qué vienen a ser los días? Futuro, ¿no? En este caso representamos por el tiempo futuro, hacia la derecha. El tiempo futuro. Y hacia la izquierda, ¿cómo vamos a representar? Los días que pasaron. A ver, si hoy es 0, menos 1 será ayer, ¿verdad? Ayer. ¿Qué más? También podemos representar por el término precede. También podemos mencionar con término antecede. Muy bien, y el menos 2 en la recta numérico estaremos representando por el día de anteayer. Muy bien, qué bonito esta regla práctica. Entonces, miren, entonces los números negativos vendrán a ser en el tiempo, ¿en qué tiempo? Pasado, ¿no? En el tiempo pasado. En el tiempo pasado. Entonces, si los días van aumentando, ¿cómo vamos a representar? ¿Con qué signo representaremos? Si aumentan los días a partir del día hoy. Con el signo positivo. Y si disminuye, estaremos representando con signo negativo. Muy bien. Entonces, para poder resolver tema de relación de tiempo,
debemos tener en cuenta la regla práctica. Muy bien, jóvenes, veamos pues un ejemplo. Vamos a ver la pregunta 6 de la práctica. Ustedes lo tienen ahí, la práctica. Y dice lo siguiente: si el ayer del pasado mañana es lunes, se recuerdan que la palabra es significa pues igualdad. Pregunta: ¿qué día será el mañana del ayer del pasado mañana de ayer? Bueno, pareciera una trabalengua, ¿no? Pero con la regla práctica es bien fácil de resolver este tipo de preguntas. A ver, vamos analizando. Dice lo siguiente: si el ayer, a ver, aquí está, el ayer, hemos visto en la regla práctica, en la recta numérica. ¿Con qué número se simboliza el ayer? ¿Se recuerda? A ver, observen. Con -1, ¿verdad? Del pasado mañana, aquí, del pasado mañana, el pasado mañana, ¿con qué, o dentro de la recta numérica, con qué número representamos? Claro, pasado mañana, si hoy es 0, mañana es 1, pasado mañana es más 2, muy bien, es lunes. Entonces hacemos lo siguiente, jóvenes. A ver, todo ese dato que hemos obtenido. -1 más 2, aquí dice bien claro, es igualdad, es lunes. Muy bien. Listo, a ver, si nosotros operamos, vendrá a ser pues -1 más 2, viene a ser 1. Que viene a ser lunes. Perfecto. Ahora analizamos lo que viene a ser la pregunta. ¿Qué día será? ¿Conocemos ese día? ¿Qué día será? Ponemos una incógnita, X. Será, también de igual modo, equivale a la igualdad. El mañana, allá, el mañana representamos con más 1. Del ayer, de igual modo, el ayer representamos por -1. Del pasado mañana, ojo, pasado mañana, que representamos por +2 en la recta numérica. De ayer, el término ayer viene a ser -1. A ver, corregimos. ¿Qué día será el mañana del ayer del pasado mañana? Perfecto. Entonces hacemos la pregunta. En este caso, a ver, vamos a analizar, vamos a coger aquí a limpio, decimos, ¿qué día será el mañana +1 del ayer del pasado mañana? De ayer, -1. Muy bien. También de igual modo realizamos las operaciones. Aquí podemos estar ya anulando cantidades iguales con diferente signo, ¿no? Y 2 menos 1 viene a ser 1. Entonces, fíjense, jóvenes estudiantes, si 1 es lunes, X es 1. A ver. Jóvenes estudiantes, seguimos con el tema de situaciones lógicas. El tema de relaciones de parentesco. Formas de parentesco. Veamos. Dentro de las formas de parentesco vamos a tener pues dos formas que son los más conocidos. La primera, que viene a ser para el parentesco consanguíneo. Parentesco consanguíneo. ¿Qué viene a ser parentesco consanguíneo? Son familias unidas por vínculo de sangre, ¿no? Por vínculo de sangre. Por vínculo de sangre. Muy bien. Dentro de ellos, ¿quiénes están considerados? Están pues de padres
e hijos, ¿no? Padres e hijos. ¿Qué más? Está considerado hermanos, también están considerados los tíos, también los primos. De igual modo, los abuelos y nietos. Abuelos y nietos. Y por último, está considerado los bisabuelos y bisnietos. Bisabuelos y bisnietos. Dentro de la relación de parentesco, entre las formas, podemos mencionar también otro aspecto que viene a ser el parentesco por afinidad. Parentesco por afinidad. Vamos a ver quiénes están considerados en este grupo. Es el vínculo entre un cónyuge y parientes consanguíneos. Es el vínculo entre un cónyuge y parientes consanguíneos. ¿Quiénes estarán considerados? Estarán los esposos. ¿Qué más? Estarán los yernos, en este caso el yerno, la nuera, seguidamente los cuñados. ¿Quiénes más están considerados? Están considerados los sobrinos políticos, están considerados también la suegra, el suegro, y ¿qué más? A ver, está la suegra, el suegro, ¿no? Listo. Para ello, miren, vamos a resolver una pregunta de la práctica que concierne a este tema de relación de parentesco, la pregunta número 3. A ver, vamos a leer. Dice, en un almuerzo estaban presentes padre, madre, tío, tía, hermano, hermana, sobrino, sobrina y 2 primos. ¿Cuál es el menor número de personas? El menor número de personas como mínimo. Como mínimo. Se encuentran en dicha reunión. Número de personas como mínimo se encuentran en dicha reunión. Bueno, aparentemente se trata de una familia numerosa, ¿no? Entonces, mira, fíjense, a ver, vamos a hacer un análisis para poder resolver este problema. Partimos aquí, a ver, de lo que viene a ser la familia de mayor rango viene a ser el padre y la madre, tío, tía, hermano, hermanas. A ver, vamos a ver, vamos a graficar mediante un gráfico, vamos a resolver este problema. Vamos a ver aquí, dibujamos a un varón, ¿no? En este caso, sean pues hermanos y hermanas acá, una dama. Representamos de esta forma. Muy bien, vamos a ver que la relación de estos dos personajes van a ser la relación de hermanos. Hermano. Y cada hermano, tanto el varón como la mujer, va a tener una relación, en este caso vamos a ver, con un hijo. De igual modo aquí la hermana, va a tener una relación con una
con un hijo, ¿no? En este caso, una hija y aquí un hijo varón. ¿Cuál es la relación, miren, a ver, de hermano con la señorita, con la niña? Va a ser la relación de padre a hijo. De padre a hija. Y la otra relación será pues de madre a hijo. A ver, hasta ahí vamos a analizar el problema. Repetimos, en un almuerzo estaban presentes padre, aquí tenemos el padre, la madre, el tío. ¿Podemos identificar el tío o no? Claro que sí. ¿Qué viene a ser? ¿Quién vendrá a ser el tío? Efectivamente aquí el varón, ¿no? Será el tío de la niña, o sea, de la hija de su hermano. El tío. Y la tía, de igual modo, será pues tía de la hija de su hermano, ¿no? Tía. ¿Qué más? Hermano, hermana, claro. Hermano y hermana. Sobrinos, sobrino, ahí están los sobrinos, ¿no? Tanto de parte del varón y de la mujer. Sobrina, de igual modo, aquí está la sobrina, el sobrino, y dos primos. Finalmente, aquí vamos a ver que los hijos de dos hermanos van a ser, ¿qué van a ser? Primos. ¿Podemos responder a la pregunta? Claro que sí. ¿Cuál es el menor número de personas, como mínimo, se encuentran en dicha reunión? ¿Cuántas personas serán? Por lo tanto, decimos el mínimo cantidad o la cantidad mínima de personas vendrán a ser 4 personas, que viene a ser la respuesta. Bueno, jóvenes, continuamos con la clase. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el razonamiento inductivo, que es muy importante este tema. Es un proceso inductivo, como su nombre mismo dice, es muy importante el análisis. Cuando hablamos del razonamiento inductivo, tendremos que analizar de lo particular, ¿no? De lo particular. Aquí vamos a llegar a lo general. Es muy importante y muy interesante este tema. O sea, quiere decir de lo sencillo a lo complejo. De lo sencillo a lo complejo. El grado de dificultad de un problema se presenta gradualmente. Gradualmente. ¿Qué quiere decir eso? Para afirmar su generalización se analiza 3 casos. Ojo, se analiza 3 casos para poder llegar aquí a generalizar. Analizamos 3 casos. A ver, ¿en qué consiste? Aquí, el primer caso o el primer análisis no dice nada. El primer análisis no dice nada. Ahora, el segundo análisis ligeramente nos da una sospecha. Ligeramente nos da una sospecha. Ahora, aquí en el tercer análisis,
confirma la sospecha de la formación. Confirma, ¿no? Confirma la sospecha de la formación. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a ver. Vamos a resolver la pregunta 5 de la práctica. Nos dice resolver la raíz novena de 26 por 27 por 28 más 27. Fíjense, así como observamos la pregunta, es engorroso resolver todas estas multiplicaciones y sacar la raíz novena. Entonces tenemos que utilizar el razonamiento inductivo, de lo particular a lo general, de lo fácil a lo complejo, ¿no? Pero para ello, ¿qué debemos hacer? Debemos analizar 3 casos muy importantes. A ver, ¿qué me dice? El primer análisis no dice nada. A ver, vamos a trabajar de la siguiente forma. Primeramente, a ver, vamos a analizar 3 casos particulares. Analizamos 3 casos particulares. A ver, el primer caso, vamos a ver el primer caso. A ver, vamos a suponer en este análisis primero que vamos a multiplicar. Fíjense cómo está multiplicado, números consecutivos, ¿no? 26, 27, 28 más 27. A ver, pero 27, ¿qué viene a ser? Fíjense, es el segundo factor de este producto. A ver, ¿qué va a suceder si yo multiplico el 1 por 2 por 3? ¿Qué debo sumar? El factor central, que es 2. Ojo, viene a ser la raíz novena. ¿Qué observamos, jóvenes? Si nosotros resolvemos toda esta operación, tendremos pues la raíz novena ¿de qué? De, a ver, 1 por 2 por 3 más 2 viene a ser 8. ¿Se dan cuenta? ¿Qué me dice el primer caso? El primer análisis no dice nada hasta ahí. Seguimos analizando aquí. El segundo caso, a ver, en el segundo caso ya vamos a tener, ¿qué? Una ligera sospecha, ¿no? Una ligera sospecha. Lo que está ocurriendo. Seguimos. A ver, hicimos la raíz novena. La raíz novena. A ver, la raíz novena. A ver, en este caso hemos visto del 1, del 2, del 3. Aquí vamos a multiplicar a partir del 2. A ver, ¿qué va a pasar? 2 por 3 por 4 más ¿qué número? El factor central, en este caso 3. ¿Ya? Más 3. Muy bien, perfectamente. Entonces tendremos aquí la raíz novena de toda esa cantidad. ¿A qué va a ser igual, jóvenes? ¿A la raíz novena de qué? 3 por 4 por 2 viene a ser 2, 24 más 3 viene a ser 27. Muy bien. ¿Qué dice? En el segundo análisis ligeramente nos da una sospecha. ¿De qué? A ver, ¿de qué? A ver, vamos aquí a analizar. Vamos a analizar estos dos casos. Aquí nosotros podemos representar la raíz novena de la siguiente forma. Raíz novena de 8. A ver, ¿qué va a pasar? Si yo considero como base el producto o el factor que está repitiéndose acá. Y pongo el 2. 2, ¿a qué número será? 8. 2 al cubo, ¿verdad? 2 al cubo viene a ser 8. Ahora, en el siguiente, a ver, ¿qué va a ocurrir? De igual modo nosotros, a ver, como base vamos a tomar el número 3. 3 al cubo vendrá a ser 27. Sigue siendo 27, solamente cambia de forma. Entonces aquí, mira, el primer análisis no dice nada. En el segundo análisis, a ver, continúa el análisis correcto, ¿eh? Entonces dice acá, ligeramente nos da una sospecha.
Ahora, en este último análisis, que es el tercero, ¿ya? Debemos ¿qué? Debemos confirmar la sospecha. Si realmente es cierto la formación, ¿no? Del primero al segundo. A ver, vamos a ver aquí la raíz novena del producto, en este caso, de 3 por 4 por 5 más el término central, que viene a ser 4. ¿A qué será igual? A la raíz cuadrada de 64. Claro, si multiplicamos aquí 4 por 5, 20 por 3, 60 más 4, 64. De igual modo, representamos, a ver, para poder afirmar esa sospecha, a ver, como base del radicando tenemos el 4 y elevado a qué exponente? 3, ¿no? Raíz novena de 4 al cubo. 4 por 4, 16 por 4, 64. Cambia de forma. Entonces, fíjense, jóvenes, este tema de razonamiento inductivo es, pues, partir de lo sencillo a lo complejo, de particular a lo general, de lo más fácil, fíjense. Entonces, ¿qué decimos, jóvenes? Si yo multiplico 3 números consecutivos más la suma del factor central, que es 2, ¿no? Que es 3, aquí que es 4, entonces, fíjense, vamos llevando a una sola forma común, ¿ve? ¿Qué podemos deducir? Entonces decimos, si nosotros seguimos analizando el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, vamos a llegar a tener lo mismo. Suficiente con analizar 3 casos. Entonces podemos generalizar. Podemos generalizar en conclusión. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? A ver, ¿qué decimos? Entonces decimos aquí lo siguiente, ¿no? A ver, la respuesta será pues la raíz novena ¿de qué? Del término central. ¿Cuál es el término central? 27, ¿no? 27 al ¿qué? Al cubo. ¿Está bien? Vendría a ser generalizando, ¿no? El término central, la raíz novena, del término central al cubo, ¿ven? Del término central al cuadrado, fíjense, y finalmente podemos seguir operando aquí. La raíz novena, 27 representamos de la siguiente forma, ¿no? La cuestión es que no cambie de cantidad, de forma lo cambiamos aquí. 3 al cubo y todo ello elevado al exponente 3. Entonces, mira, fíjense aquí, jóvenes, señoritas estudiantes, podemos simplificar 3 por 3, 9, con el índice. El resultado final vendrá a ser 3. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hemos hecho? Hemos analizado de lo particular para llegar a generalizar, cuya respuesta viene a ser 3.